hemos estado hablando de las 5 solas de la Escritura, y la primera sola que hemos hablado es la sola Escritura, que la palabra de Dios es la única autorizada para darnos la norma de conducta y decirnos cómo nosotros vamos a vivir y cómo vamos a creer. No hay autoridad humana, no hay institución humana que pueda decirnos cómo vamos a vivir la vida cristiana, sino la sola Escritura. Ese es el primer principio de la Reforma, que justamente Martín Lutero, al traducir la Biblia a un idioma vernacular, que era el alemán en ese tiempo, puso a disposición de todas las personas el acceso a la palabra del Señor, y que éstas, al acceder a la palabra del Señor, puedan saber la verdad del Evangelio, y no solo del Evangelio, sino de vivir la vida cristiana diaria conforme a lo que enseñó el Señor Jesucristo y los apóstoles también. Y el segundo principio que hemos hablado es la sola gracia. Hemos hablado que la salvación es un don gratuito de Dios, es un regalo de Dios. La salvación no se tiene que hacer méritos para obtener la salvación. No hay que hacer ninguna cosa especial para obtener la salvación, sino más bien es un regalo de Dios para todo aquel que cree en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. La Iglesia está enseñando que los feligreses debían hacer méritos, que debían comprar penitencias, que debían hacer otras cosas para obtener la salvación. Sin embargo, Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, y allá muestra que la salvación es solamente por gracia, es un don de Dios. Y luego hemos hablado de la sola fide, del principio de la sola fide, que significa la sola fe. Significa que la salvación, el vehículo para obtener la salvación, es la fe en el Señor Jesucristo. Que no hay otra manera de obtener la salvación si no es por la fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Pueden otros enseñar la fe y cualquier otra cosa, la fe y las obras. Cuando alguien ya la aumenta a la fe con algo de y, ya está saliendo fuera del contexto de las Escrituras, porque la palabra enseña que la salvación es solamente por la fe. Sola Escritura, que la Biblia es la autoridad. Sola gracia, que la salvación es un regalo de Dios. Sola fe, que no se necesita más que fe en el sacrificio de Cristo para obtener la salvación de nuestra alma. Y el día de hoy vamos a hablar de solus Christus, que significa solo Cristo en español, que es otro principio de la Reforma. El Señor Jesucristo es el único mediador y salvador, excluyendo así a todo otro camino para llegar a Dios. En esta época posmoderna, muchos quieren refutar este principio de solus Christus, solo Cristo, porque dicen, ¿cómo es posible que los cristianos evangélicos o los que provienen de la Reforma protestante pueden decir que Cristo es el único camino? Es que nosotros no decimos que Cristo es el único camino, sino que el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No dijo, yo soy un camino, la verdad y la vida. Dijo, yo soy el camino, no hay otro, singular. Él es el camino para llegar a Dios, y esto es solos Christus. Y entonces vamos a leer lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 4, versículos 7 al 12, donde los discípulos puntualizan que en ningún otro hay salvación. Mire lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 4, versículos 7 al 12. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre, bendice tu palabra. Y hoy queremos estudiar este principio, Señor, hablar de este principio de solo Christus, que solo en el Señor Jesucristo tenemos salvación.
Y queremos, Señor, tomar este pasaje de los Hechos en el capítulo 4, versículos 7 al 12, para que nos hable en la afirmación de los apóstoles, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, Señor, por ser el único a través del cual podamos ser salvos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así que decíamos que el principio de solus Christus de la Reforma está diciendo que el Señor Jesucristo es el único mediador y salvador. Y esto excluye todo otro camino para llegar a Dios. Había un dicho muy popular, y no solamente actualmente, sino antes también, que dice: todos los caminos llevan a Roma. Parece que muchas personas viven con esta forma de pensar. Dicen, bueno, todas las religiones te llevan a Dios, y se acabó, punto. Y te va a acercar a Dios de alguna manera. Ese es el pensamiento posmoderno del día de hoy. Pero si nosotros vemos las palabras del Señor Jesucristo, Él afirmó y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él afirmó ser el único camino para llegar a Dios. Y posteriormente, cuando leemos este pasaje que acabo de leer, es cuando los apóstoles sanaron a un hombre, y este hombre estaba sano, y el concilio de ancianos de Israel los lleva para preguntarles quién les ha autorizado a sanar. Y entonces los apóstoles explican y les dicen que este Jesús al que ellos habían crucificado hace poco es el que ha sido la piedra reprobada que ellos hicieron a un lado. Él ha venido a ser la cabeza del ángulo, y dicen: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no solamente el Señor Jesucristo afirmó que es el único camino para la salvación del ser humano, para llegar a Dios, sino también los discípulos lo afirmaron porque lo habían visto y habían vivido con el Señor Jesucristo. O sea, la salvación se encuentra solo en el Señor Jesucristo. Es muy posible que estés viviendo tu vida pensando que si te portas bien, haces las cosas bien, no haces tanto mal a otro como el vecinito que vive al lado, como el amiguito que tú conoces, o como el familiar que tú conoces. Bueno, por tanto, Dios no tiene por qué no recibirte en el cielo. Bueno, te portas bien y tal vez vas a llegar al cielo. Yo creo que sí. Muchos están pensando así. Pero la palabra nos habla que el único camino para llegar al cielo es creer en el Señor Jesucristo. Y no es ningún mérito personal. Entonces, hemos estado hablando de estos tres principios, pero hoy vamos a hablar de solus Christus, que solamente en Cristo está la salvación. ¿Qué nos cuenta la historia al respecto? ¿Qué estaba pasando en el contexto del siglo XV, siglo XVI? ¿Qué estaba creyendo la iglesia? Y la iglesia estaba enseñando el sistema del sacerdotalismo, como enseña hasta el día de hoy, y el sacramentalismo que enseña hasta el día de hoy. De acuerdo a esta doctrina, y empezando del Papa, terminando en los obispos, eran los únicos, de acuerdo a ellos, que podían absolver los pecados. Colocaban al sacerdote como el intermediario para perdonar los pecados por el supuesto poder de las llaves que tuviese la iglesia. Y que las personas tenían que cumplir con los sacramentos para ser salvos. Estas doctrinas pretenden reemplazar el rol del Señor Jesucristo como mediador. En ninguna parte de las Escrituras le autoriza a ningún hombre, a ninguna institución, dar salvación, sino que el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, el que entra por mí. El Señor Jesús está hablando de que Él es el medio para obtener salvación, no ninguna institución, no el sacerdotalismo católico, no el sacerdotalismo que estaba instituyendo la iglesia en ese tiempo, sino solamente el Señor Jesucristo. Y es por eso que la reacción de Martín Lutero y los reformadores ha sido adecuada a la palabra de Dios y adecuada a las circunstancias para encauzar nuevamente a la iglesia a la verdad de la palabra de Dios, así como el Señor Jesucristo había enseñado y los apóstoles habían predicado. Por otra parte, la iglesia estaba enseñando la comediación de María con Cristo. La iglesia también enseña que la iglesia y los santos y los méritos humanos reemplazan al Señor Jesucristo como mediador.
También colocan a María como comediadora, como corredentora, juntamente con el Señor Jesucristo. Pero dice, ¿acaso esto no es natural? Dicen, que alguna vez cuando tienes que hablar algo con tu papá y no le quieres decir, le dices a tu mamá. Le dices a tu mamá y tu mamá le habla a tu papá. Así pasa en el cielo, dicen. Que podría interceder la Virgen María por nosotros, hablar al Padre para hacernos un favor a nosotros. Pero la palabra no enseña esto. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo va a las bodas de Caná de Galilea y se acaba el vino? ¿Y quién pide el favor? ¿Jesús o la mamá de Jesús? La mamá de Jesús le dice, se ha acabado el vino. Y le dice, mujer, ¿qué quieres que haga? No ha llegado todavía mi hora. Entonces dice María, vayan con él y hagan lo que él dice. Y van con el maestro. Y el maestro convierte el agua en vino. Es que María es la mamá de Jesús, no es la madre de Dios. Es la mamá de Jesús. Porque al ser la mamá de Jesús, ella también requiere salvación y creer en el único camino, que es su Hijo, el Señor Jesucristo. Y ella bien lo sabía. Pero la iglesia estaba enseñando la comediación de María, la corredención de María, que juntamente con Cristo, los dos podían otorgar salvación a través del instrumento de la iglesia y del sistema sacerdotal que la iglesia tenía y tiene en este tiempo también. Pero solo el Señor Jesucristo es el que puede salvar. Y por eso creemos en solo Cristo. Cristo es el mediador. Y por eso los reformadores enseñaron que el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que no hay otro mediador, de acuerdo a las Escrituras, sino el Señor Jesucristo. Mientras la iglesia enseña el sistema del sacerdotalismo y sacramentalismo y la comediación y corredención de María con Cristo, nosotros creemos en solos Cristos. Creemos que solo Cristo es el mediador. Es solo por el Señor Jesucristo que se obtiene salvación. Es por eso que los reformadores enseñaron que el único mediador es el Señor Jesucristo. Solus Christus. Este es otro principio, el cuarto principio de la Reforma. Lo que enseña la doctrina o lo que significa la doctrina de Solus Christus, de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso leímos este pasaje. Cuando los apóstoles van frente del concilio a explicar por qué esta persona había sido sanada por ellos. Y se ve en el versículo 5, dice así al 7, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Y aquí aparecen los gobernantes, los ancianos, los escribas, el Sanedrín mismo, como la corte suprema judía. Y sabemos que Anás era suegro de Caifás y que anteriormente era sumo sacerdote. Esta misma asamblea había examinado al Señor Jesús en juicio y lo había condenado a morir en la cruz. Ahora estaban de pie frente a ellos dos discípulos del Señor. Recuerden, Mateo 27, 32 al 56, se produce la resurrección del Señor Jesucristo con muchas señales. Luego note también que José de Arimatea pidió el cuerpo del Señor a Pilato para sepultarlo, porque era discípulo del Señor, Mateo 27, 57 al 61. Pero fueron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato para pedirle guardia en la tumba del Señor y así evitar que sus discípulos digan que resucitó. Aunque este pasaje menciona a los sacerdotes y fariseos, los más interesados en que no ocurriera la resurrección del Señor Jesucristo eran los saduceos, porque ellos no creían en la resurrección. Para esta asamblea era algo terrible lo que les estaba ocurriendo. Ahora aparecían dos discípulos del Señor, del que había resucitado, y con un cojo de nacimiento al que el resucitado había sanado. Esto les reprobaba su acción
anterior de crucificar al que era justo, al Señor Jesucristo, y de no poder hacer nada con los testigos de su resurrección. Esta era la situación. Jesús había resucitado y ahora sus discípulos estaban sanando en nombre de Él. Y al dar evidencias de que el resucitado podía sanar después de que Jesús ya había resucitado y sus discípulos lo podían hacer, se estaban sintiendo reprobados porque habían condenado a un hombre justo a morir en la cruz. Pero aquí los discípulos están explicando delante de este concilio lo que había pasado, por qué habían sanado a este hombre. Porque dice el versículo 8 al 12, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La respuesta de los apóstoles fue tácita. ¿Con qué autorización, con qué potestad hacen ustedes esto? Y ellos dijeron, en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, el Mesías. Y esto fue fuerte especialmente para el Sanedrín. No era cuestión de oponerse a una doctrina y salir con la razón. Era cuestión de salvación de su alma y de la eternidad. De esto estaban hablando los apóstoles. O sea, no era cuestión de decir, hemos juzgado a una persona, lo hemos condenado y bueno, aquí se estaba hablando del tema de la salvación. En un sentido, los gobernantes y los ancianos de Israel estaban teniendo su segunda oportunidad de arrepentirse y aceptar al Señor Jesucristo como el Mesías y el Señor de Israel. Y vemos que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y les responde con su ayuda. El Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda a proclamar el mensaje de las buenas nuevas. Y aquí Pedro estaba respondiendo con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo nos da el poder de hablar coherentemente, valientemente, abiertamente de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y esto es lo que los discípulos estaban experimentando frente a aquel concilio. Está claro que Pedro afirma el que es el puente entre Dios y los hombres, es que el camino para la salvación es solamente el Señor Jesucristo. Aquí Pedro está hablando de solus Christus. Aquí Pedro está diciendo que en el único que hay salvación es en el Señor Jesucristo. Y ocurre el hecho de que ustedes, señores, que reclaman por qué hemos sanado a este hombre en el nombre de Jesús, ustedes mismos crucificaron en el único que hay salvación. En otras palabras, están teniendo, señores, su segundo chance, está diciendo Pedro, de que ustedes puedan tener salvación si creen en el nombre incluso de aquel al cual ustedes han crucificado. ¿Por qué? Porque está afirmando el principio de solus Christus. Solo en Cristo hay salvación. Y por eso está diciendo este pasaje de las Escrituras, el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En otras palabras, los reformadores y Martín Lutero y los otros reformadores y la gente de la Reforma afirmaron y afirman y afirmamos hasta el día de hoy. No hay salvación en el Papa, no hay salvación en los cardenales, no hay salvación en los sacerdotes. En vano se atribuyen el poder de absolver pecados. Realmente no hay nada que ellos puedan hacer, pues ellos mismos son pecadores. Y este es el espíritu de la Reforma. Y esto es lo que afirma solus Christus. Que en Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Ningún hombre y ninguna institución
se puede atribuir el otorgar salvación y el perdonar los pecados. Más aún, los reformadores decían la compra de indulgencias. Al comprar indulgencias, aunque la Iglesia afirmaba y afirma que pecados pueden ser perdonados, no es cierto de acuerdo a la Escritura. Ni las misas, porque Pedro dijo, no hay otro hombre, no hay otro nombre, sino el Señor Jesucristo. Tampoco los santos, ni María, la mamá de Jesús, solo el Señor Jesucristo, solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Este mensaje predicó valientemente el de solo Cristo, Martín Lutero y los reformadores, hace 499 años. Al año serán 500 años. Y también estaremos celebrando los 500 años de la Reforma. Porque la Reforma no solamente trajo claridad espiritual sobre la salvación de nuestra alma, sino trajo un gran cambio y transformación al mundo después de la Reforma. O sea, la autoridad establecida cuestiona la autoridad del Señor Jesucristo y Pedro responde que no hay salvación sino en el Señor Jesucristo, solus Christus. No hay salvación en la iglesia, ni el Papa, ni los sacerdotes, ni los cardenales, tampoco en los santos, ni en María, la Madre de Jesús. Aunque se atribuyan el absolver pecados, pues ellos mismos son pecadores. Solo el Señor Jesucristo es el mediador, solus Christus. Y esto es lo que enseña la palabra del Señor. Y esto es lo que enseñaron los reformadores hace 499 años. Y entonces vino el Evangelio así como fue predicado por los apóstoles. Entonces podemos decir, hermanos, que la Iglesia enseña el sistema del sacerdotalismo, sacramentalismo, la comediación y corredención de María, la mamá del Señor. Es solo por el Señor Jesucristo que se obtiene la salvación. Es por eso que los reformadores enseñaron que el único mediador es el Señor Jesucristo, solus Christus. La autoridad establecida cuestiona la autoridad del Señor Jesucristo cuando los discípulos van frente a Él. Y Pedro les responde y les dice, no hay salvación sino solo en el Señor Jesucristo, solus Christus. No hay salvación en la iglesia, ni en el Papa, ni los cardenales, ni sacerdotes, tampoco en los santos, ni en María, la Madre de Jesús, aunque se atribuyan el absolver pecados, pues ellos mismos son pecadores. Solo el Señor Jesucristo es el mediador, solus Christus. Este es el principio de la Reforma. El Señor Jesucristo es el único mediador y salvador, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hermanos, la salvación se encuentra solo en el Señor Jesucristo. Ven a Cristo el día de hoy. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Es muy posible que estás colocando tu confianza en cosas que no son ciertas y estás pensando que vas a llegar de alguna manera a la presencia de Dios o al cielo. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, si no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, si tú no has hecho el compromiso de entregarle tu vida al Señor Jesús, reconociendo que Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, no tienes la salvación de tu alma. Estás viviendo engañado. Ven a Cristo el día de hoy. Adopta en tu vida solus Christus. Solo Cristo es la salvación de nuestras almas. Y así como los apóstoles fueron delante de este concilio para explicarles cómo es que sanaron a este hombre. Y les dijeron que solo en el Señor Jesucristo hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Esas mismas palabras son para ti el día de hoy. No hay otro nombre en este mundo en el cual puedes tú ser salvo, sino solamente en Cristo Jesús. Solus Christus.
Así que el Señor Jesús te invita el día de hoy. Si no has hecho tu decisión por Cristo, este es el día en que debes entender esto. Y probablemente tú has asistido mucho tiempo a la iglesia, pero no has entendido que realmente la salvación está en Cristo. También es el tiempo para ti. Tal vez este es el día en que vas a recién entregar tu vida al Señor Jesucristo. Porque no es suficiente conocer de la iglesia, asistir a la iglesia. Es necesario tener una fe viva, una fe de confianza en Cristo, de entregarle a Cristo, aceptar que solo Cristo es el mediador. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra y por los principios de la reforma que nos enseñan, Señor, el camino que tú has enseñado para la salvación, que eres tú, solus Christus. Y oramos, Señor, para que el día de hoy, con tu palabra, puedas tocar los corazones y abrir las mentes de aquellos, Señor, que tal vez están viviendo o han vivido engañados. Y que el día de hoy puedan volcarse a ti, venir a ti, Señor, para salvación de sus almas. Mientras están orando, hermanos, ustedes con los rostros inclinados, quiero invitarse a alguien el día de hoy, al cual el Espíritu del Señor le ha tocado su corazón y que quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, reconociendo que Él es el único mediador. Le invito en el nombre del Señor que levante su mano. ¿Hay alguien que no conoce al Señor y hoy quiere entregarle al Señor Jesús su vida? Ahí donde está, levante su mano para que yo pueda ver. ¿Hay alguien? Amén. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más? Si hay esta persona, baje nomás su mano, por favor. ¿Hay alguien más? Si Dios ha tocado tu corazón y te da la convicción de que esto es lo que necesitabas escuchar, hoy debes entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Entonces, la persona que ha levantado su mano ahí donde está nomás en voz silenciosa, repite esta oración y los demás orando con nosotros para que la decisión de esta persona sea para siempre. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Y Señor, entiendo que el único camino para salvación eres tú. El único mediador entre mi persona y Dios eres tú. Por eso te pido perdón por mis pecados el día de hoy y te entrego mi vida de hoy para siempre para que mi salvación esté segura en ti. Y ayúdame a vivir como tú quieres, conforme a tu palabra, la sola Escritura. Y acepto la salvación por sola gracia y por sola fe. Y confío en el único mediador, el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Padre, oramos en este momento por esta persona que está tomando su decisión. Te pedimos, Señor, que tú le bendigas, le fortalezcas, Señor, y ahora le hagas crecer, Señor, en tu palabra y fortalezcas su decisión, que en el único que es salvación es en ti, Señor. Y fortalezcas su vida cristiana para que tú le hagas caminar todos los días en tu verdad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.